Para ponerlos en contexto, Calígula fue un emperador romano, uno de los de mayor renombre hasta nuestros días, por su crueldad, excesos, extravagancia y perversidad sexual. Pero cabe mencionar, que era bastante inteligente a diferencia del personaje, de quien conoceremos a continuación. Lo que van a ver a continuación es una entrevista exclusiva. NTN 24 conversó con Zuni Balsadugarte, un militar venezolano quien fue capitán de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Nueva Esparta durante los años 2014 y 2015. Abandonó su país, dice él, cansado de ser testigo de múltiples casos de corrupción y abuso de poder bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Balsadugarte prestó seguridad y atención al círculo más cercano a Maduro y tuvo bajo su control el aeropuerto y el puerto internacional de carga en Isla Margarita. Ante las cámaras de NTN 24 revela cómo, en el ejercicio de su cargo, tuvo que proteger a autoridades mientras participaba de actos de contrabando, narcotráfico y orgías. Esta es la conversación completa que tuvo con el director de noticias en Estados Unidos de NTN 24, Gustavo Alegret. Usted ha tenido diversos destinos, los dos últimos, los más relevantes y los que le llevaron al tomar la decisión que tomó fue en 2014-2015, estuvo destinado en la región del Comando de Zona 71, en Nueva Esparta, en Isla Margarita. Correcto. Donde estuvo como comandante de la primera compañía del destacamento 711. Correcto. ¿Qué vio allí que le llevó a salir de Venezuela desertando? En mi estadía allí como comandante de la primera compañía tenía a cargo lo que era un aeropuerto internacional, un puerto internacional de carga y un puerto nacional de transporte marítimo de pasajeros, de ferries. En mi estadía allí como comandante de esta compañía tuve la oportunidad, por el cargo que ocupaba, a prestar seguridad y atención a personajes familiares de la familia presidencial, en este caso a los hijos de Cilia Flores y del presidente Nicolás Maduro, su hijo Nicolásito, como se le conoce. Su nombre es Nicolás Maduro Guerra. Correcto. ¿Qué tipo de actividades llevaban a cabo estas personas? Ya cuando rayas en lo que es la inmoralidad, desde el punto de vista que como comandante de una unidad tienes que prestarte para brindar ciertos beneficios, ciertas atenciones en cuanto a estadía, logística, proporcionar ciertos actos de diversión, búsqueda de prostitutas para el goce y disfrute de estas personas, y muchas veces hasta presenciar hechos ilícitos que se llevaban a cabo allí en el aeropuerto Internacional Santiago Mariño de esta entidad de Nueva Esparta. Vayamos por partes. Usted dice que Nicolás Maduro Guerra visitaba con frecuencia Isla Margarita. Correcto. En esas visitas, cuando hablamos de frecuencia, estamos hablando de ¿cada cuánto? Cada 15 días, 21 días, fines de semana largos. Él llegaba a Isla Margarita acompañado de un equipo de seguridad propio y usted, como comandante de la primera compañía, tenía que brindarle además seguridad y logística. Correcto. Y en esas visitas, ¿dónde se alojaba el hijo del presidente? Los alojamientos se llevaban a cabo en un sector que es denominado los Ranchos de Chana. Estos son casas de playa privadas, las cuales gozan de un gran lujo, inaccesible para una persona normal, común y corriente, ya que los pagos por noche son en dólares, las cuales oscilan a partir de $1.500, $2.000 por noche. Por persona. Correcto. Era allí donde la comitiva era dirigida y era llevada hasta estos lugares para que pernotaran y disfrutaran o pasaran allí el fin de semana. ¿Quién pagaba esos alojamientos? Normalmente estos pagos se ejecutaban por empresarios relacionados con la cúpula gubernamental. Específicamente allí, en esa entidad la llevaba a cabo una persona de nombre Francisco Pino, que es un empresario de allí de la isla de Margarita. Cuando estas personas llegaban allá, en su estadía se podía evidenciar, ya que estuve allí presente, o sea, fui testigo de ello. No fue que me lo contaron y estuve allí presente como testigo. Ejecución de orgías por parte de Nicolásito Maduro, las personas que lo acompañaban, sus asesores,
su encargado de efectuar los enlaces con el componente Guardia Nacional, personalidades de la gerencia de PDVSA, personalidades del alto mando militar, ¿verdad?, que se codeaban con esta persona, bien sea para conseguir alguna contratación, conseguir algún ascenso a un grado inmediato superior. Y bueno, se llevaba a cabo durante todos estos días ingesta de bebidas alcohólicas, ingesta de sustancias estupefacientes, ejecución de orgías, 15, 12, NX cantidad de mujeres allí a disposición durante la noche, que eran buscadas en un prostíbulo muy conocido de la entidad, y llevados allá y reemplazadas al día siguiente. ¿Quién más participaba en esas actividades? Bueno, como te lo acabo de decir un momento, personas de la gerencia de PDVSA, generales de diferentes componentes que estuvieran de turno para acompañarlo en cada visita, y sus asesores o su círculo de amigos. Entre eso podemos destacar a Vladimir Nava, que era uno de sus asesores de operaciones, que era quien hacía los enlaces con los componentes a los lugares donde llegaba. Un teniente hermano de Vladimir Nava, que es de nombre Willy Nava. ¿Durante cuánto tiempo se llevaron a cabo estas actividades? Bueno, imagínate, yo estuve allí casi 2 años en la isla de Margarita. Durante todo mi periodo, pues se llevaron a cabo en muchas oportunidades este tipo de actividades. Usted ha mencionado a algunos asesores del hijo de Nicolás Maduro, del actual presidente. ¿Hay algún otro alto cargo del gobierno venezolano que tuviera alguna relación con ese tipo de actividades en Isla Margarita durante su estadía? Hablándote notoriamente, Nicolásito con su círculo de amigos, asesores y personalidades que lo acompañaran para el momento. ¿De qué tipo de personalidades hablamos? Generales del ejército, generales de la guardia, dirigentes, gerentes empresariales de PDVSA. ¿Alguien más del entorno de la cúpula de lo que se conoce como el madurismo? Por separado, los hijos de la primera combatiente, de Cilia Flores. Que también realizaban actividades de este mismo tenor. Del mismo tipo, pero por separado. Y de las cuales usted fue también testigo. Sí, nunca se veía en una liga, Nicolásito con los hijos, es totalmente por separado. Son totalmente ajenos a sus visitas cada Cuando quien. usted prestaba ese servicio de seguridad, ¿estaba presente en el momento de ese tipo de fiestas? Sí, totalmente, ya que tenía que supervisar lo que era la alimentación, la bebida, la llegada de la chica, que se desenvolviera todo el entorno sin ningún tipo de novedad, verificar que ninguna de estas personas tuviera un registro fotográfico, videográfico o de audio que pudiera comprometer a estas personas que estuvieran allí, encargado también de lo que era la seguridad perimétrica del área donde se encontraba, en conjunto con la seguridad privada que él llevaba, para articular esta seguridad y que todo el proceso, su estadía, se llevara a cabo sin ningún problema. ¿Y no le creaban a usted o al equipo que usted dirigía incomodidad al presenciar actos sexuales? Bueno, normalmente cuando esa estadía pasaba a otro plano, normalmente nos retirábamos del área y nos permanecíamos fuera de las instalaciones. ¿Y esto pasaba siempre? Sí, para Cuando no había fiesta. Correcto, para no presenciar ese tipo de actos. Lo dejábamos a ellos, como quien dice, en su mundo allí. En su destino en Nueva Esparta, usted estaba como responsable del Aeropuerto Internacional Santiago Mariño, del Puerto Internacional Guamaché, de la Terminal Nacional de Ferries, Punta de Piedra. ¿Qué más vio en estos destinos de puertos de entrada y salida que le llevaran a tomar la decisión de desertar? Normalmente las actividades que se ejecutaban allí en la rampa militar del Aeropuerto Internacional Santiago Mariño, en cuanto a la llegada de aeronaves, en este caso las aeronaves en las cuales se desplazaba Nicolás Maduro, hijo, en las cargas que se efectuaban durante horas nocturnas por parte de camionetas pick-up, las cuales ingresaban directamente a rampa con cargas, ¿verdad?, en bultos que eran llenados en referidas aeronaves y desconocidas para nosotros, ya que no profundizábamos en el conocimiento de estas cargas, porque era como muy restringido. Aparte que no gozaban de ningún tipo de control aeroportuario, control de narcóticos, revisión, de ningún tipo, ya que era directo
este tipo de carga. ¿De quiénes eran los aviones? ¿De quién tiene la propiedad de esas aeronaves? PDVSA, son aeronaves jet privados de PDVSA. ¿La carga llegaba en camionetas pick-up? Sí, correcto. ¿Y entraban directamente por la rampa militar? Correcto. ¿No por el área civil? No, por la rampa militar. ¿Y entraban al lado de la aeronave? ¿Y quién descargaba esos bultos y los cargaba en la aeronave? Las personas que llegaban en dichas pick-up eran las que efectuaban la carga, y muchas veces el mismo personal de tropa que estaba en la atención de su visita participaba en la carga de este tipo de material que ingresaba a las aeronaves. Por razones de seguridad, por inteligencia militar, es normal, se puede producir escenarios en los que lleguen camionetas con material o documentos o información que no pasen por la seguridad habitual para entrar en aeronaves. La normativa aeronáutica a nivel nacional y lo que es el control de narcóticos reza que toda aeronave que vaya a partir o vaya a hacer uso de una rampa en el territorio nacional debe ser sometida a revisión, indiferentemente sea del área civil o sea del área militar. Esto para garantizar la seguridad como tal. ¿Ustedes no hacían esas revisiones? ¿Por qué no las hacían? Recuérdate que uno está ocupando un cargo y está tratando con personas directamente al presidente. Efectuar una revisión de este punto de vista, o de repente meter un freno y solicitar, revisar qué es lo que se está ingresando, o solicitar una revisión de la aeronave, te puede acarrear un problema en tu carrera, un problema en tu estabilidad laboral, digamos así. Puedes correr en riesgo la ocupación del cargo que para ese momento desempeñe. Y por la premura de cohibir, nos cohibíamos de efectuar estas revisiones. ¿Usted podría identificar o mencionar algunas de las personas que estaban involucradas en la llegada de ese material o la salida de esos aviones? Bueno, recuerda que desconocíamos quién eran estas personas que llegaban en las pick-up a efectuar la carga, y las que se relacionan son las personas que estaban de visita. Nicolás Maduro, hijo, con la comitiva o el personal que lo acompañaba, ya que la aeronave que era encargada era la aeronave donde él se desplazaba. O sea, estas aeronaves de PDVSA eran utilizadas por el hijo del presidente de Venezuela para transportar sustancias o materiales que no pasaban ningún tipo de seguridad y que llegaban en pickups por personas no identificadas, que entraban en la aeronave y partían sin ningún tipo de registro. Sí, porque tampoco teníamos conocimiento de los planes de vuelo. ¿A dónde podían ir esas aeronaves? Normalmente acá, por el poco conocimiento que uno logra por su pericia profesional, por la autonomía de vuelo que puede tener una aeronave de esto, presumimos que puedan ser islas del Caribe: Martinica, Grenada, Barbados, Trinidad y Tobago, República Dominicana. Es lo que presumimos que puede ser el destino de esta aeronave. ¿Qué cree usted que eran esos paquetes que llegaban en pickups y salían por avión? Sencillamente no te puedo dar una certeza de que, pero presumimos que era algo ilícito, ya que no lo sometían a un control o a una revisión. ¿Por el tipo de paquetes podríamos hablar, por ejemplo, de cocaína? Se puede decir, correcto. Por el tipo de embalaje, por el tipo de unidad que se ingresaba a la aeronave. ¿Con qué frecuencia pasaba esto en su tiempo? Cada visita. Cada visita del hijo de Nicolás Maduro, correcto, a la isla Margarita, en la que se hacían el tipo de fiestas que usted ha descrito, coincidían con la salida, correcto, de ese tipo de aviones y, por supuesto, con la llegada de pickups o camionetas con materiales. Es así. Y eso pasaba cada 15 o 20 días. Correcto. Durante 2 años seguidos. Correcto. Que fue el tiempo en el que usted estuvo en ese destino. Correcto. ¿Quién más estuvo de una manera directa o indirecta del entorno o de la cúpula del gobierno actual de Venezuela vinculado en ese tipo de... Los hijos de Cilia Flores llevaban a cabo este mismo modus operandi de visitas, de estadía y de operaciones en la rampa militar. Igualmente el actual vicepresidente Tarek El Aissami, el cual también efectuaba, no le prestábamos la misma atención o la misma seguridad, ya que él era más reservado, pero igualmente efectuaba este tipo de acciones con jet privados de su propiedad en referida a rampa militar. O sea que los aviones que utilizaba, a su juicio,
por lo que nos está contando el actual vicepresidente de Venezuela, eran aviones del mismo Tarek El Aissami, sí, correcto, que él cargaba de la misma manera por la misma rampa militar, sí, y con apoyo de la Guardia Nacional, por instrucciones de él, paquetes, correcto, que llegaban sin ningún tipo de seguridad. Correcto. ¿Y las aeronaves eran similares a las de PDVSA? Sí, es el mismo tipo, siempre Citation, Falcon 900, es el tipo de aeronave con las que operan. ¿Usted vio al vicepresidente Tarek El Aissami participar en la recepción de esas pickups y montarse en las aeronaves? No, recuerda que él trabajaba aparte, pero sí teníamos conocimiento, ya que yo era el comandante del aeropuerto, las llegadas y las salidas, y la presencia de él allí en Margarita. Cuando el vicepresidente llegaba, ¿cómo le avisaban a usted? Automáticamente los sargentos que laboran en el aeropuerto informan la llegada de la personalidad. ¿Y la información incluye el nombre y el cargo? Sí, correcto. ¿Y en esos casos se activa algún protocolo extraordinario? Normalmente sí. ¿Qué tipo de protocolo? Seguridad de ruta, de su traslado al aeropuerto hasta el destino donde se vaya a instalar esta personalidad. Y muchas veces esta atención o este dispositivo era rechazado o simplemente no aceptado por la personalidad que llegaba. ¿Con qué frecuencia Tarek El Aissami visitaba el aeropuerto de...? Mensualmente. O sea que cada 30 días aproximadamente Tarek El Aissami recibía paquetes de desconocido origen. El mismo modo operandi. Los subía en su aeronave y la aeronave partía. ¿Tarek El Aissami viajaba en esa aeronave? Sí. Es una aeronave de su propiedad, tenemos entendido. Había veces que la aeronave podía estar cargada y partía sin el hijo del presidente o de Tarek El Aissami, que se quedaban en tierra. Correcto. También pasaba. Estados Unidos ha insistido una y otra vez que Diosdado Cabello es responsable de actividades de narcotráfico. ¿Diosdado Cabello estuvo de alguna manera vinculado en esas actividades que usted describe? No hay conocimiento de nosotros como tal. ¿Cree que podía estarlo de alguna u otra manera, es decir, de manera indirecta? En alguna oportunidad, como comandante de esa unidad en Margarita, tenía bajo mi cargo también el área de la playa El Yaque, que es un área turística de allí de la isla de Margarita, y en una oportunidad tuvimos la coincidencia de darnos cuenta de la presencia de uno de sus familiares, un primo de Diosdado Cabello, compartiendo con personas de nacionalidad mexicana que mediante la información otorgada por el gerente del hotel eran conexos a lo que es el narcotraficante Chapo Guzmán. Joaquín El Chapo Guzmán, hoy correcto, detenido en Estados Unidos. Correcto. Igualmente la presencia de dos de sus hijos allí en el área. ¿Hijos del Chapo Guzmán? Sí, correcto. ¿Usted los vio personalmente? Sí, correcto. Allí. ¿Cuál era el motivo de la presencia de esas dos personas en Isla Margarita? Ellos estaban reunidos con este familiar de Diosdado Cabello allí en el hotel Yaque Paradise. Estaban muy amenamente compartiendo ambos hijos con el primo de Diosdado Cabello, dos sobrinos de hijos del primo de Diosdado Cabello, compartiendo con ellos allí. Ahora te pregunto yo, hay un dicho que dice que el que con lobos anda, aullar aprende, ¿no? Es un refrán cotidiano en mi país. ¿Pero tiene usted pruebas de que aprendieron a aullar? No te vas a relacionar con alguien que ejerce unas actividades ilícitas solamente para un compartir. Joaquín El Chapo Guzmán, antes de ser detenido, ¿estuvo en Isla Margarita durante su periodo? Sí, efectuaba visitas a la isla de Margarita. ¿Con qué frecuencia? Cada 2 meses, cada 3 meses. Las entradas las hacía por vía marítima, por la Marina del Concorde. Eran los ingresos a la isla de Margarita. Y normalmente su estadía era allí en el área del Yaque, ya que tiene viviendas, propiedad de ellos allá en esa área. Hay quienes dicen que Venezuela hoy es un narcoestado. ¿Usted compartiría esa definición? Sí, totalmente. ¿Por qué? Mi experiencia en materia de narcotráfico no data desde mi estadía en Margarita. En el 2008 tuve la oportunidad de ser asignado a la primera compañía para esa época el destacamento 53 del Comando Regional número 5. Y allí, cuando tú operas como oficial en esa terminal aérea, te puedes dar cuenta
como las incautaciones a diario que tú generas y los alijos que tú descubres en maletas, en pasajeros, en aeronaves privadas, comerciales, eso te da a ti un patrón o un promedio de ver cómo Venezuela no solamente es usado como un puente, sino que es usado por el gobierno para ejecutar estas acciones, porque ya cuando tú no sientas un precedente desde el punto de vista disciplinario, desde el punto de vista de corrección, ¿verdad?, tú puedes deducir, no hay que ser un erudito para darse cuenta de esto. ¿El presidente Nicolás Maduro es conocedor de todas estas actividades ilícitas? Totalmente. ¿Por qué? ¿Qué acción contundente ha generado el presidente en contra de todos estos actos? Ninguno. ¿Qué medida disciplinaria o correctivo ha impuesto a las cabezas de estos comandos, a los dirigentes o líderes de estos comandos, de estas instituciones? ¿Está corrompido el ejército venezolano por cuestiones de narcotráfico? Sí. ¿Todo? No digamos que todo. La Fuerza Armada Nacional tiene muchos oficiales buenos, muchos oficiales con criterio, honestos, que no incurren en estas actividades ilícitas, pero que no tienen ninguna acción que pueda denunciar, que pueda combatir este tipo de actividades, ya que cualquier oficial, cualquier integrante de la Fuerza Armada que levante su voz o que dé un punto de vista o una opinión distinta a las directrices del gobierno, automáticamente es catalogado como un objetivo del gobierno para ser puesto tras las rejas, ser privado de su libertad. ¿El anterior presidente de Venezuela, Hugo Chávez, era conocedor de este tipo de actividades? También. El presidente, y más Chávez, que Chávez era un presidente que controlaba absolutamente todo y gozaba de un grado mayor de lealtad por parte de todos los que ocupan su cúpula gubernamental. Mucho más aún Chávez. Se ha declarado en rebeldía un capitán que se llama Juan Carlos Caguaripano. ¿Le conoce? Sí. Juan Carlos Caguaripano Scott. Tuve la oportunidad de conocer en el año 2004, cuando era aún alférez, estudiante de la FOFAC, de la Academia Militar de la Guardia, en la ciudad de Puerto Ordaz. El gobierno dice que lo que ha llevado a cabo en esta acción militar o este incidente militar en la base de Valencia es una acción terrorista. No lo considero terrorista porque si hubiese sido terrorista, hubiese asesinado a todos los soldados o hubiese asesinado a gran número de los que estaban allí dentro de ese cuartel. Lo que él efectuó allí fue una toma de un objetivo con el menor número de bajas posibles para el personal que operaba en ese batallón. Para nosotros, desde el punto de vista, digamos, los revolucionarios, porque somos revolucionarios en contra de este régimen, es un logro, es un éxito. Y Juan Carlos Caguaripano Scott lo considero una persona demasiado inteligente, es una de sus virtudes, es un oficial demasiado inteligente. Es, para el área que manejaba, que era el área de investigación, es excelente investigador penal. De hecho, en su estadía en el Comando Antiextorsión y Secuestro en el año 2004, muchas veces refutaba acciones del comandante de esa unidad, que para la época era el teniente coronel Levane Márquez, hoy en día general de división. Y muchas veces delante de nosotros pues enfatizaba el por qué él tenía que hacer actividades ilícitas, como de inspeccionar alguna empresa, alguna contratista o alguna persona jurídica para ejecutarle alguna presión que le devengara a ellos algún fin de lucro. Y muchas veces este oficial pues estaba en contra de eso, simplemente no cumplía la orden. Se lo decía en su cara a este comandante, incluso delante de nosotros, y por esto era catalogado como un oficial indisciplinario, indisciplinado por hacer su trabajo, o insubordinado por hacer las cosas como eran. Entonces no lo veo como un acto terrorista. Terrorista si hubiese cargado de explosivos ese batallón y lo hubiese volado. Pero fue una toma de un objetivo que más adelante tengo la fe de que nos traerá más frutos por parte de este capitán. Hay gente que podría pensar que usted es un traidor porque ha desertado y porque ha decidido hoy atender esta entrevista y denunciar
esa corrupción dentro del ejército. ¿Es usted un traidor? No me considero un traidor. Traidor es el que se queda. Traidor es el que sigue siendo parte de este sistema. Traidor es el que prefiere quedarse callado. Traidor es aquel que apoya a ese régimen. Traidor es el que permite que sigan saliendo narcóticos por estos puertos y aeropuertos. El que permite estos vejámenes, esta violación de derechos humanos. El que permite estas muertes de jóvenes, porque están muriendo jóvenes. No están muriendo delincuentes, no están muriendo malandros, están muriendo jóvenes estudiantes que están reclamando una situación de un país. Hay gente muriendo en hospitales. El año pasado la tasa de mortalidad en manos de Lampa fue de 28.000 muertes. Peor que si estuviéramos en guerra. Entonces no me considero un traidor. Traidor es el que se queda, el que se calla, el que no dice nada, el que no levanta su voz o el que no hace una acción en contra de este régimen. Por eso no me considero un traidor. Prefiero no seguir siendo parte de este sistema. Pero a nivel de la Fuerza Armada hay desmoralización, hay personal que quiere cambio, hay personal que no está de acuerdo con esto, hay personal que por las necesidades que está pasando en los diferentes escalafones de grado o jerarquía, quieren un cambio. ¿Quiere usted volver a Venezuela? Como militar, sí. A seguir haciendo mi trabajo, a seguir luchando por un país, combatiendo el narcotráfico, combatiendo la corrupción, combatiendo la delincuencia. Que el pueblo abra los ojos, que el pueblo se dé cuenta de cuál es el plano gubernamental, de qué es lo que ejecuta el gobierno, de qué es el doble discurso, de su doble moral. Que ellos al pueblo le expresan una cosa de color de rosa cuando de verdad está color de hormiga, ¿verdad? Capitán Suni Balsa, gracias por haber estado en NTN 24. Para mí es un placer haber estado acá con usted. Muchísimas gracias.